Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más influyentes de la historia, sin duda, el apóstol Pablo. Para muchos es un nombre que suena, que es familiar, pero ¿y si esa figura que creemos conocer esconde una complejidad que nos sorprendería? Vamos a redescubrirlo juntos. Pensemos en esto por un momento. Es una experiencia que casi todo el mundo ha tenido. Creer que conocemos a alguien a fondo, de verdad, y de repente, ¡zas!, descubrimos una faceta suya totalmente inesperada. Una sorpresa que nos obliga a reajustar todo lo que pensábamos. Pues bien, para muchísima gente ese amigo sorprendente es ni más ni menos que el apóstol Pablo. Sus cartas se leen en iglesias de todo el mundo, pero cuando se profundiza un poco emerge una figura mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Así que empecemos a tirar del hilo. Para entender a Pablo, de verdad, la clave está en su origen. Es que no era un hombre de un solo mundo, para nada. Fue forjado, por así decirlo, en la confluencia de dos culturas increíblemente poderosas. Y eso lo definió todo. A ver, fijaos. Por un lado, su herencia judía era, impecable. Él mismo se definía como hebreo de hebreos, un fariseo súper estricto con la ley, y ojo, alumno del gran rabino Gamaliel. Pero, por otro lado, estaba completamente inmerso en la cultura gentil. Nació en Tarso, que era una ciudad cosmopolita, era ciudadano romano de nacimiento y conocía la filosofía grecorromana. Esta dualidad es fundamental para entenderle. De hecho, él mismo lo deja clarísimo en su carta a los filipenses. Su identidad estaba arraigada en lo más profundo y devoto del judaísmo de la época. Ese era el núcleo de quien era él antes de que todo, absolutamente todo, cambiara. Y aquí está el contraste que es fascinante. A pesar de venir de ese entorno tan estricto, era capaz de moverse con una fluidez increíble en el mundo no judío. Entendía sus costumbres, su forma de pensar y se adaptaba para poder comunicar su mensaje. Era, en cierto modo, un camaleón cultural. Así que aquí está el punto crucial. Su herencia judía fue la fuente de su fe, de su esperanza inquebrantable en un Mesías, pero su cultura gentil le dio las herramientas, el lenguaje para llevar ese mensaje al resto del mundo. Sin una de estas dos mitades, su misión, tal y como la conocemos, habría sido imposible. Ahora bien, con este perfil, Pablo afirmaba tener una autoridad inmensa. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde venía esa autoridad? Al fin y al cabo, no era uno de los 12 apóstoles originales. Vamos a ver cómo se validó su llamado, que es una historia extraordinaria. Primero, pongamos las cosas en contexto. Un apóstol no era solo un seguidor más, era un portavoz oficial de Jesucristo, alguien elegido para hablar en su nombre con autoridad absoluta, o sea, un cargo con un peso tremendo. Para la iglesia primitiva, con Pedro a la cabeza, el título de apóstol tenía unos requisitos muy estrictos. No cualquiera podía reclamarlo. Hacían falta 3 cosas: haber aprendido directamente de Jesús, haber sido testigo de su resurrección y, por último, haber sido elegido personalmente por él. A primera vista, parece que Pablo no cumple el primer punto, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, por la forma tan única en que sí los cumplió. Él afirmó haber recibido el Evangelio no de otros hombres, sino directamente de Jesús resucitado durante 3 años en Arabia. Vio a Cristo resucitado en el famoso episodio del camino a Damasco. Y el propio Jesús lo llamó su instrumento escogido. O sea que cumplía los requisitos, pero de una manera completamente fuera de lo común. Y lo más fuerte es que esta autoridad fue reconocida al más alto nivel. El mismísimo apóstol Pedro confirmó que la sabiduría de Pablo venía de Dios. Y no solo eso, llegó a equiparar sus cartas con las otras escrituras. Esto es un respaldo brutal por parte del liderazgo original de la Iglesia. Con esa autoridad bajo el brazo, Pablo no se quedó quieto, desde luego. Su teología no era un simple ejercicio académico, era el motor de una vida de acción, de movimiento y de un sacrificio constante. Es que basta con echar un vistazo a un mapa de sus viajes para darse cuenta de la escala de su misión. No hablamos de paseos cortos, hablamos de miles y miles de kilómetros por tierra y mar cruzando el Imperio Romano, desde Asia Menor hasta el corazón de Grecia y finalmente encadenado hasta la misma Roma. Cada punto en ese mapa es una historia de peligros y de comunidades fundadas. Y este es el punto clave. La teología de Pablo no nació en la tranquilidad de un despacho, con calma. Se forjó en el camino, entre naufragios, persecuciones y un servicio incansable. Sus creencias le obligaban a vivir de una manera radical, a poner el cuerpo. Y todo esto, su origen, su autoridad, su vida, todo nos lleva al corazón de su mensaje, a esa idea revolucionaria que lo unifica todo, la de derribar el muro que dividía a la humanidad. Es que, claro, su trasfondo como judío y como ciudadano del mundo gentil le dio una perspectiva única.
Estaba en la posición perfecta para abordar la mayor controversia de la Iglesia primitiva, la tensión entre los creyentes judíos y los no judíos. La gran pregunta era, ¿tenían los gentiles que hacerse judíos para poder ser cristianos? Y esta es su respuesta. Una de las declaraciones más radicales y potentes de la historia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es la culminación de toda su teología. Es impresionante. Para Pablo, la fe en el Mesías no era solo una creencia personal, una cosa íntima. Significaba que las barreras sociales, étnicas y religiosas que nos dividen como seres humanos habían sido demolidas. Era una visión de una nueva humanidad, totalmente unificada. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si el corazón del mensaje de Pablo es esta unidad tan radical, ¿cómo desafían las divisiones de nuestro propio mundo, las de hoy, a cualquier sistema de creencias? Es una cuestión que sigue siendo tan relevante ahora como lo fue hace 2000 años.